La perashá de esta semana, la perashá de Pinhas, nos habla, entre otras cosas, sobre las herencias. Y debemos de reflexionar un poco acerca de la importancia de qué es aquello que queremos heredarles a nuestros hijos y qué es aquello que queremos que nuestros hijos hagan por nosotros después de nuestro deceso. El hecho de heredar a nuestros hijos algo significa el seguir viviendo de alguna manera en ellos, viviendo en su recuerdo, viviendo en sus acciones. El ejemplo y la educación que les dimos es la mayor herencia que podemos darles. De hecho, cuando una persona se va de este mundo, entonces el negocio familiar que él dejó sigue trabajando constantemente y sigue dándole rendimientos y frutos y sigue creciendo. Si una persona durante la vida fue alguien bueno y transmitió a sus hijos ese mensaje de ser buenas personas y de hacer el bien y de estudiar la Torá y de enseñar la Torá y de transmitir cosas positivas a la demás gente, cada una de las buenas acciones que la persona haga, entonces esa acción le va a seguir dando frutos al alma de la persona fallecida, del padre, del abuelo. Cuando una persona, por otro lado, Dios no lo quiera, dejó hijos a los que educó mal, dándoles un mal ejemplo, cada vez que sus hijos sigan haciendo esas cosas malas, por desgracia, eso les seguirá perjudicando al alma de la persona fallecida cuando se vaya de este mundo. Nuestros sabios nos enseñan que el alma, después de salir del cuerpo, empieza a elevarse y elevarse y elevarse y subir, acercándose cada vez más y más y más a Dios. Y entre más mitzvot, entre más acciones positivas la persona hizo, más luz va alumbrando su camino para elevarse y elevarse y elevarse y estar más y más y más cerca de Dios. Y entonces, entre más cerca de Dios el alma llega, su nivel de satisfacción y de placer y de goce es mayor. Sin embargo, esta luz llega a un límite en el cual se apaga y el alma no puede seguir subiendo. Sin embargo, la luz se sigue generando constantemente con las acciones de sus herederos y con el fruto de lo que dejó mientras estaba en vida. Por lo tanto, es importante pensar en qué les vamos a dejar a nuestros hijos, pero no solamente con respecto al dinero o a los bienes materiales que les dejaremos, sino con respecto a la educación que les dimos y qué es aquello que ellos van a seguir haciendo por nuestras almas el día en el cual nosotros ya no estemos físicamente acá. Y con respecto a esto hay una historia muy interesante con respecto a un papá que había educado por el camino correcto a sus hijos. Él tenía 6 hijos. Y entonces, cuando él ya era mayor, entonces mandó llamar a su hijo, al más grande, al primogénito, y le dijo: querido hijo, yo entregué mi vida por ti, todas mis fuerzas las entregué para darte una buena educación, para cuidarte, para protegerte, y ahora dime tú, ¿qué vas a hacer por mí cuando yo no esté en este mundo? Y entonces el hijo mayor le dijo: yo, papá, voy a seguir tu ejemplo y voy a dar mucha tzedaká, voy a hacer muchos favores en tu honor. Gracias, hijo. Y se fue y mandó traer al otro hijo. Y vino el segundo y le dijo: hijo, ¿qué vas a hacer por mí? Y este segundo hijo le dijo: papá, yo por ti voy a dar clases de Torá, voy a enseñarle a las personas mucha Torá, valores, voy a estudiar mucha Torá en tu honor. Gracias, hijo. Y así le llamó al tercer hijo: ¿qué vas a hacer, hijo, por mí? Y dijo: yo voy a ayudar a las personas y a los necesitados y esto.
Y al cuarto hijo, ¿y tú qué vas a hacer? Yo voy a crear una fundación a tu nombre y voy a hacer esto y el otro. Y luego al quinto hijo, hijo, ¿qué vas a hacer por mí? Yo voy a construir un templo y en ese templo vamos a rezar mucho. Y después mandó llamarle a su sexto y último hijo. Hijo, ¿qué vas a hacer por mí cuando yo me vaya de este mundo? Y entonces este sexto hijo le dijo, papá, te lo voy a mostrar, acompáñame. El papá anciano agarró el bastón y empezó a seguir al hijo. Y bajaron a la bodega en donde estaba el sótano, en donde tenían los vinos guardados. Y entonces el papá empieza a entrar en la cueva, pero obviamente no había luz. Y el hijo iba detrás del papá con una vela. Y le dijo el papá al hijo, hijo, ¿por qué no vas adelante? Papá, te tengo una sorpresa, te quiero enseñar qué es lo que voy a hacer por ti cuando te vayas de este mundo. Y entonces caminaba detrás del papá con una vela. Y el papá, tratando de ver en la oscuridad, con la poca luz que venía de la vela que estaba detrás suyo, no, estaba buscando cuál era la sorpresa o qué era lo que el hijo le quería mostrar. Terminaron de pasar por toda la bodega y entonces el papá le dijo al hijo, hijo, no entiendo, no vi absolutamente nada. ¿Acaso no vas a hacer nada por mí cuando me vaya de este mundo? Papá, vamos a la luz y te explico. Subieron al lugar en el que había luz y entonces el hijo le dijo al papá, papá, yo voy a hacer para ti una luz que te siga alumbrando detrás de tu deceso y detrás de tu fallecimiento. Después de que te vayas de este mundo, yo voy a seguir tu ejemplo y voy a seguir alumbrando con la luz de la Torá para que esa luz siga ayudándote a elevarte espiritualmente en el mundo venidero. Pero quiero mostrarte una cosa, querido papá. Cuando yo estaba detrás tuyo alumbrándote, ¿qué es lo que tú veías en esa cueva? ¿Qué es lo que veías en ese sótano? Y le dijo, la verdad, hijo, veía muy poco. Como tú estabas a espaldas mías, la luz era muy poca. Le dice, y papá, ¿qué hubiese pasado si tú mismo estarías cargando esa vela? ¿Verías mejor? Y entonces el papá le dijo, por supuesto, claro que sí. Le dijo, papá, aún te quedan algunos años de vida. No pienses que tú ya eres un anciano y ya eres viejo y ya debes de dejar de esforzarte haciendo cosas buenas. Así como has alumbrado hasta ahorita, sigue encendiendo muchas velas, porque no es lo mismo la luz que yo encienda por ti que la luz que tú puedas encender por ti mismo. Papá, sigue siendo el papá que has sido hasta ahora, que te esfuerzas tanto en hacer el bien, que sigues sonriendo, que sigues estando alegre, que sigues dando consejo hasta el último día de tu vida. Esta es una enseñanza muy importante con respecto a la herencia, aquello que nosotros somos, aquello que nosotros hacemos, es lo que transmitimos a nuestros hijos. Debemos de procurar hasta el último respiro seguir alumbrando al mundo, seguir inspirando a la gente, haciendo cosas buenas para que esa luz que generemos acá abajo nos ilumine en el camino, en el mundo venidero, para acercarnos más y más a Dios. Y ojalá que pronto Dios nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amén.